Hola, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que acabo de predicar en inglés. Y trato de hacer en inglés y español un sermón cada semana, ¿verdad? Para los que quieran verlo en la iglesiadelanube.com. También reunimos en casa, pero solamente en inglés, lo siento. Allí predico cada domingo en Pensacola. También estoy trabajando como misionero y evangelista, viajando también a veces. Bueno, hoy lo que tengo preparado, alguien me envió. Y alguien me envió esto, está en inglés, lo siento, pero me enseñó o me envió eso. Y yo dije, wow, qué bueno es. Yo lo voy a usar para hacer un sermón, para que tú puedas entender más de lo que la Biblia dice en cuanto de la ley y la gracia. Hoy vamos a hablar de este tema, y lo escribí mal, lo siento, pero tengo que arreglar esto ahora. Vamos a hablar hoy de la ley y la gracia, son como la noche y el día. Y vamos a hablar del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ok? Y yo quiero mostrarte la diferencia entre los dos. Y son como noche y día. No son iguales, son como opuestos, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué hago este sermón? Porque yo he escuchado de gente que dicen cosas así. No hay dispensaciones en la Biblia. Ok. Esto no es uno que ha leído la Biblia, digo yo. Imagino que una persona que dice que no existen dispensaciones es una persona que nunca ha leído la palabra de Dios. Porque según la palabra de Dios, viene la cruz, viene la muerte de Cristo y esto empieza un nuevo pacto, un nuevo testamento, un nuevo convenio. Lo que era antes era Antiguo Testamento, lo que era después de la cruz es Nuevo Testamento. Entonces sí hay dispensaciones. Vamos a Juan 1:17. Y como te digo, cuando uno dice no hay dispensaciones en la Biblia, no debes enseñarlo porque no existe. Esa es una persona que es sonsa, ¿verdad? Que no sabe nada de lo que dice. Y es por esta razón que predico este mensaje. Yo quiero mostrarte exactamente lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres, porque muchas veces los hombres dicen cosas pues nefosas, ¿verdad? Y no lo que la Biblia dice. La Biblia claramente enseña dispensaciones. Y vamos a verlo hoy. Vamos a ver la diferencia entre lo que llama aquí la ley y la gracia. Juan 1:17. Juan 1:17 dice así. Porque la ley fue dada por Moisés, pero ¿qué? Mas la gracia y la verdad vino por Cristo Jesús. Entonces, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Cristo Jesús. Entonces, tenemos la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos la gracia. Y son diferentes, no son iguales. Y cuando miramos la diferencia entre antes de la cruz y después de la cruz, miramos cosas muy diferentes. Pero algunos pastores dicen, no hay dispensaciones en la Biblia, es igual lo que pasó en el Antiguo como en el Nuevo, no hay cambio. ¿Cómo pueden decir tales cosas? Y algunos dicen que todavía estamos bajo la ley. Y yo no entiendo, yo en ninguna manera entiendo gente que hablan así. Si uno es así y es pastor, yo pienso que este hombre debe leer la Biblia y entenderlo antes de hablar, antes de predicar. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a Hebreos 9:16. Hebreos 9:16 sí muestra dispensaciones en la Biblia. La palabra dispensación 4 veces se encuentra en la Biblia. Pero aquí miramos Hebreos 9:16 y 17. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive.
Entonces miramos a Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El que murió por nuestros pecados, murió derramando su sangre y según la Biblia, esto empezó otro pacto, otro convenio, otro testamento. Entonces aquí, donde murió Cristo, es donde empieza algo diferente. Y tan diferente que es como noche y día. Es como lo opuesto de lo que era, ahora es diferente. Hay un cambio que pasó. Entonces voy a hablar de esto. Primeramente, como hemos leído en Juan 1:17, la ley fue dado por Moisés. La ley fue dado por Moisés. Pero la gracia fue traído por Jesús. Y lleva acento traído, así. Traído por Jesús. Es muy importante que encontramos esto, que entendemos eso. ¿Ok? Uno fue dado a Moisés, él lo empezó, el antiguo convenio o el antiguo pacto. Pero Cristo trajo otro pacto completamente diferente con su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a Éxodo, capítulo 34. Yo voy a darte, pues rápidamente, 14 puntos marcando la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para mostrar que no son iguales y que ya no estamos abajo la ley, ya estamos en otra dispensación o otro convenio. Éxodo 34:27 dice así. Éxodo 34. Yo te recomiendo también buscar conmigo los versículos porque yo quiero que tú puedas ver lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. 27 de capítulo 34 de Éxodo dice: y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho el pacto contigo y con Israel. El pacto contigo y con Israel. La primera cosa que quiero decir es que la ley era para Israel. Para Israel. En el Antiguo Testamento Dios dio a Israel su ley. Y si uno quería ser parte de este pacto, tuvo que convertirse hasta ser judío por medio de la circuncisión. Pero lo que Dios ofrece hoy, la gracia, no solo es para Israel. Hoy es para todos. Entonces, eso es una cosa diferente. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Dios escogió a los judíos en el Antiguo Testamento como su pueblo peculiar. Y muchos miraron a la ley de Israel y algunos lo adoptaron como la ley Hammurabi o algo así. Pero era solo para Israel esa ley. Dios no quería nada con los gentiles porque fueran como muchos paganos, ¿verdad? Con dioses falsos. Entonces Dios quería que ellos tenían el Dios verdadero. Entonces Él llamó a los hijos de Abraham. Él llamó. Entonces la ley del Antiguo Testamento era para Israel. Pero lo que ofrece hoy la gracia es para todos. Para todos. Y qué importante es saber eso. Porque hoy en día hay gente que todavía quiere estar bajo la ley. No, la ley no es para nosotros, era para Israel. Debemos estar aquí en el convenio en que Dios ofrece para todos tal cosa o cosas. Miramos a 1 de Timoteo, capítulo 2, y yo leí más versículos en inglés, entonces vamos a comenzar en versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No solamente judíos, todos los hombres. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate para
todos, o por todos, para testimonio en su propio tiempo. Entonces, esto es diferente para todos hoy, en aquel entonces solo para Israel. ¿Ve la diferencia? Como día y noche. Voy a leer también Romanos 1:16. Hoy todos pueden ser salvos si vengan a Cristo. Pero no yendo a la ley para buscar la salvación, porque la ley era para Israel. No, viniendo a Cristo, buscando la salvación por medio de lo que Él hizo por ellos. Porque hizo para todos en la cruz la obra eficaz de expiación. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces es para todos o por todos. Cristo murió. Otra cosa que quiero decir es mostrar la diferencia. Otra vez, ¿por qué estamos haciendo este estudio? Porque hoy hay muchos hoy en día que leen la Biblia y no entienden. Y muchos hoy en día equivocados pensando que todavía estamos bajo la ley. Pues no, la ley era en aquel entonces, era otro convenio. Ahora estamos aquí porque algo pasó, algo lo cambió. Pero hoy en día hay otros que enseñan, no, la ley y la gracia se mezclan, entonces tú tienes que guardar la ley y confiar en Jesús. Pues no, así no enseña. La Biblia dice que esta es. Y si aceptamos esto, vamos a obedecer a Dios y andar bien, haciendo bien. No estamos guardando la ley pensando, la ley me salva, porque la ley no salva. Algo cambió. ¿Qué es que salva? Él. Y Él es lo que empezó otro convenio de hoy. Y voy a mostrar la diferencia entre la ley y la gracia, porque es como la noche y el día. Es gran diferencia, es como opuesto. Levítico 4, la sangre de animales. La sangre de animales. En el Antiguo Testamento, cuando uno pecó, él tenía que traer un sacrificio de sangre de animal. A veces cordero, a veces becerro, a veces cabra, a veces como un tipo de ave que Dios dijo que pudieran ofrecer si fueran muy pobres. Pero vamos al libro de Levítico y quiero mostrarte cómo en aquel entonces recibieran perdón. Levítico capítulo 4, versículo 27 hasta 30. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y fuere culpable, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. ¿Y qué más? Bueno, luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada. ¿Ok? Versículo 31, al fin dice, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. En aquel convenio, en aquel testamento, en aquella dispensación, el hombre lo trajo, el hombre lo sacrificó, el sacerdote lo ofreció y hubo perdón. Hubo perdón de pecados. Ahora, ¿es igual hoy? No. Hoy tenemos otro sacrificio y esta es el otro sacrificio. Entonces, hoy miramos a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Esto es muy diferente. No es el mismo. Otra cosa que quiero decir. En el Antiguo Testamento tenía escrito en piedra. Escrito en piedra la ley. Escrito en piedra. Vamos a ver esto en Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, ¿qué entiendes? Otra dispensación.
otro convenio. Para Israel, para todos que vengan a Cristo. Esto es lo que cambió todo. Deuteronomio 9:10 dice estas palabras. Y dióme el Señor las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y más y más y más. Bueno, tenemos los 10 mandamientos escritos en piedra, que es la ley de Moisés. Ahora, ¿estamos bajo los 10 mandamientos hoy? ¿Tenemos que obedecer los 10 mandamientos para ir al cielo? ¿Somos salvos así? No. En aquel entonces tenía que obedecerlos. Hoy en día obedecemos, pero no porque fueron escritos en la piedra. Obedecemos porque tenemos el Espíritu Santo. Y según la palabra de Dios, nos tenemos escrito en nuestros corazones. Voy a mostrarte este versículo. Mire lo que dice. Es diferente. Es tan diferente. Segundo de Corintios 3:3. Yo quiero que entiendas porque yo recibo correos de muchos que dicen, yo voy a una iglesia y ellos dicen que todavía estamos bajo la ley. Y yo digo, bueno, hay que huir. Esa es una secta falsa que no lee la Biblia, no enseña, no vea la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Aquí estamos en el nuevo, no aquí. ¿Ok? Pero mire lo que dice 2 Corintios 3:3. Dice, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo ministrando por nosotros y escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Yo no busco a los 10 mandamientos escritos para seguir eso, pensando, si lo hago, yo voy al cielo. Ahora yo entiendo, mire, yo necesito la palabra de Dios en mi corazón, leyéndolo, memorizándolo, creyendo en lo que está escrito en papel. Pero de mi corazón ando bien, porque tengo ahora el Espíritu Santo que me enseña qué es el bien y el mal. ¿Ve la diferencia? Es muy diferente. Somos salvos nosotros no por obras, no por la ley o los mandamientos de Moisés. Somos salvos por fe. Y ahora seguimos los mandamientos de Jesús. ¿Ve la diferencia? Espero que sí. Vamos a ver otro, número 5. Una sombra. Una sombra. Según la palabra de Dios, esta aquí, el Antiguo Testamento, era solamente una sombra de algo que ha de venir. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando ya venía, cuando había venido. Entonces ya no estamos aquí, ya estamos aquí. No estamos buscando sombra, ya tenemos la sustancia, que es Cristo Jesús y la vida eterna. Y otra vez, siempre voy a mostrarte los versículos. Dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 1, estas palabras. Otra vez, es tan importante que cada pastor entiende esto y enseña a su congregación, para que no se equivocan y que no están bajo otro convenio cuando estamos aquí en esta. Sí hay dispensaciones en la Biblia. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se allegan. Esto era una sombra de lo que ha de venir. Y ya vino el Señor y su sacrificio, lo cual es mejor, lo cual es que salva hoy en día. Ahora estamos en Hebreos 10, vamos a 34. Hebreos 10:34 dice, porque os compadecisteis también de mis cadenas y aceptasteis con gozo la rapiña de vuestros bienes, sabiendo en vosotros mismos que tenéis una mejor sustancia en el cielo y que permanece. Yo no busco a sombra, yo no busco a lo que viene. Yo tengo, cuando yo acepté a Cristo y su sacrificio, yo le tengo.
Él mora en mi corazón. Él está sellado allí. No se sale. Él me había dado vida eterna. Y yo sé que voy al cielo. Yo estoy sentado ya en el cielo, según lo que dice en el Nuevo Testamento. Porque yo recibí a Cristo como mi Salvador. Otra cosa, ¿sabes tú que cuando predico así, hay mucha gente que dice, tú odias la ley, tú odias la ley? Yo no odio la ley. La ley es gloriosa, según la Biblia misma. Pero aunque que era gloriosa, era para otro tiempo. Ahora ya tengo aquí algo más gloriosa. ¿Qué es que tengo yo que es más gloriosa? Bueno, te explico. Pero vamos a ver el versículo que dice que la ley es gloriosa y el versículo que dice que lo que tenemos hoy es más gloriosa. Vamos a 2 de Corintios 3:11. 2 de Corintios 3:11. Y 2 de Corintios 3:11 dice así. Porque si lo que se acaba fue para gloria, ¿de qué habla? El contexto es la ley. Fue glorioso, fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Fue gloriosa la ley, pero es más gloriosa la que viene. Bueno, nosotros miramos la que viene, porque ya había venido, y es Cristo. Y Cristo es más glorioso que la ley. Vamos a esto. La ley tenía fin. Ahora ahora yo escucho desde aquí, por medio de internet, muchos enojosos. La ley no se termina, la ley no se termina. Pero sí se terminó. Ya sabemos que terminó la ley. La Biblia nos dice en Colosenses 2:14 esas palabras. Colosenses 2:14 leímos. Y leímos algo muy importante que debemos saber. Colosenses 2:14. Si lo hallo. Colosenses 2:14 dice así. Rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándolo de en medio, quitándolo y enclavándolo en la cruz. ¿Dónde está la ley? Clavando a la cruz. Entonces, esto no es donde estamos. Estamos ahora en este otro lado. Él cumplió la ley. Y no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe. Hay una gran diferencia. Y gloria a Dios por esto. Romanos 4, mejor Romanos 10:4. Romanos 10:4. En inglés, 10:4. Y nosotros cuando usamos un micrófono hablando con otro, en vez de decir sí o claro o algo así, digamos 10:4. 10:4 significa sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver si tú eres 10:4, si tú eres de acuerdo con lo que dice la Biblia en Romanos 10:4. Porque Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Oye bien lo que dice. Por fe, y la salvación es por fe. La Biblia dice, cuando tú tienes fe por creer, ahora ya no la ley. La ley tiene fin. La ley está terminado con Cristo. La ley no es para nosotros. No podemos ser salvos por la ley. Somos solo salvos por la fe. Cristo es el fin de la ley para todos que creen. ¿Quieres un argumento? Pues vaya a debatir con Dios, no conmigo. Solo soy el mensajero. Diga a otros. Pero hay que leer la Biblia, hay que escuchar lo que dice. Y la Biblia dice que Cristo no tiene fin. No tiene fin. ¿Estamos bajo la ley todavía? Pues algunas iglesias dicen sí. Algunos pastores, algunas denominaciones dicen, hay que guardar la ley para tener la salvación y guardarla.
esa es una persona que nunca ha leído la Biblia. Porque la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Entonces no estamos guardando la ley para ser salvos. Somos salvos por fe. Después servimos a Dios. La salvación no depende en nuestras obras. La salvación es por la fe y la obra hecha de Cristo. Y cuando Cristo vino, Él no termina. Mire lo que dice Lucas 1:33. Jesús vino y Jesús está reinando espiritualmente. Cuando Él regresa otra vez, Él va a gobernar físicamente, pero nunca termina. Lucas 1:33, hablando de Jesús, dice, y reinará Él sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. No habrá fin por su reino. Ok, ahora yo voy a decir una cosa quizás controversial, pero es bíblico. Según el Antiguo Testamento, todo dependía en las obras. Era un convenio de obras en que Dios dijo, hay que hacer esta obra y esa obra y esa obra. Pero cuando vino Cristo, Él hizo todas las obras. Él cumplió la ley cuando nadie pudo. Y Él dijo, ahora es por fe, no por obras. Pero bajo la ley, ellos tenían que hacer obras. Mire lo que dice en Éxodo 18:20. Algunos pastores dicen, no, nunca fue en la Biblia por las obras. Ok. Entonces, ¿cómo niegas tú esa escritura? Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Tenían que hacer las obras. Y si no, ¿qué? Fueran malditos. Ese es un convenio diferente que hoy. Hoy no somos salvos por nuestras obras, pero en aquel entonces había algunas obras que si uno hizo, no había perdón. Si uno mató a otro como asesinar, si uno violó a una mujer y si uno, ¿cuál era? Blasfemó. Y otro, si uno era como culpable de sodomía. 4 cosas, si uno hizo, no había perdón. La ley dijo, hay que apedrear a esa persona, mátalo y van directamente al infierno. No había perdón por estos pecados bajo la ley. Hoy sí. Bueno, espero que nadie está haciendo esas cosas, pero si uno había hecho algo, hay perdón. La gracia es mucho mejor que la ley, ¿verdad? Pero es diferente, es como día y noche la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Mire lo que dice Deuteronomio 6. Yo no quiero, pues, combatir contra Dios y la palabra, yo solo voy a creerlo. Y yo creo lo que la Biblia dice. Mire lo que dice. Dios hablando a Israel y ellos hablando con Dios. Moisés hablando, diciendo, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto no es como tener justicia hoy. Hoy, si aceptamos a Cristo, ya tenemos imputada la justicia de Dios sobre nosotros. Pero en aquel entonces tenía que hacer buenas obras para ser justo. ¿Ve la diferencia? No es igual. No se mezcla la ley y la gracia. No puedes mezclarlo. Es como mezclar agua y aceite. No puede. Pero algunos hoy en día dicen que son pastores que dicen, creímos en Cristo, pero estamos bajo la ley. Están tratando de mezclar dos cosas que no se mezclan. ¿Por qué hacen así? La ley es sobre Moisés. Moisés. Dios dio a Moisés la ley. Pero la gracia, todo es sobre Jesús. No estamos bajo la ley de Moisés. Ahora somos seguidores y servidores de Jesús. Sobre Moisés.
Bueno, quizás me faltó. Sí, me falté. Bueno, voy a ponerlo así y ponerlo la ley de obras, ley de obras, ley de fe. ¿Ok? Esto debe estar ahí. Lo siento, lo hice al revés, ¿verdad? Pero por tiempo yo no voy a cambiar, solo lo hago así. Ahora, la ley de obras y la ley de fe. Leímos nosotros de las obras, Deuteronomio 6:24. Ahora, mire lo que dice en el Nuevo Testamento, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice esto. Bueno, lo siento. Estoy cansado, lo siento. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Oiga bien lo que la Biblia dice, sino por la ley de la fe. Hoy la ley es, tú eres salvo por fe. En aquel entonces, la ley era, si tú sigues a las obras de la ley, al morir, tú vas a ir al seno de Abraham y no al infierno. Tú tienes que hacer, si pecas bajo la ley, hay que traer sacrificio de animal, hay que tener sangre para tener perdón. Pero era otra sangre, no sangre de Jesús. Era sangre de animal. ¿Ve cómo era como noche y día? La diferencia. Hay un cambio en la Biblia y lo cambió. Pero hoy en día hay muchos que dicen, yo soy un pastor y según yo estamos bajo la ley. ¿Cómo? O dicen, yo soy pastor y mi denominación enseña que amamos a Jesús y aceptamos a Jesús, pero tenemos que guardar la ley para ir al cielo. No, es otro convenio. Ha cambiado. Y ha cambiado tanto que es como noche y día. Son opuestos, no son iguales. Hay diferentes dispensaciones y esto no es la misma dispensación que esta. ¿Ve la diferencia? Sobre Moisés, en Mateo 23:2, habla de los de Israel diciendo, nosotros estamos sentados en la silla de Moisés. Y ellos hablan de la ley de Moisés. Pero en Juan 1:41, ¿qué dicen? Sobre Jesús, el Mesías. El Mesías. Y Mesías. Y dice ahí en Juan 1 y versículo 41, hemos encontrado el Mesías, Jesús. ¿Ve? Diferente persona en cada una de las dos dispensaciones. Otra cosa que quiero decir es una ley, a ver si tengo correcto ahora, sí. La ley de la muerte. Esta es la ley de pecado. Del pecado y muerte. Mientras esto es la ley del Espíritu. Espíritu y vida. Otra vez, no son los mismos. Yo no entiendo cómo uno puede decir, yo soy pastor y yo no creo en dispensaciones. Él no sabe nada entonces, porque sí, tan diferente son, tanto diferencia que hay entre la ley y la gracia. ¿Qué dice? Romanos 8:2. Nos da la diferencia, un contraste, ¿verdad? Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y la muerte. La ley condene. La ley dice, tú eres culpable. Culpable. Entonces la ley dice, tú debes morir porque tú eres pecador. Y cuando uno intentó hacer bien y obedecer la ley, encontró que es pues difícil, es imposible. Porque la ley demanda. Y a veces nosotros caímos en el pecado.
Entonces la ley es una ley de pecado y muerte. Pero en Cristo tenemos la ley del Espíritu y de la vida. ¿Ve la diferencia? Eso es muchos sacrificios, ¿ok? Otra. Muchos sacrificios. ¿Ok? Estoy mostrando la diferencia entre la ley y la gracia. Estoy mostrando, esto es otro convenio, otra dispensación, otro pacto. Esto es otro pacto, otro convenio, otra dispensación, otro testamento. Y no son iguales. Hay una gran diferencia. Y qué bonito que no estamos nosotros en esto, que ahora estamos en esto. Porque es más fácil buscar a Dios y hallarlo en el día de hoy. Y doy gracias a Dios que yo nací bajo la dispensación de la gracia. Pero Hebreos capítulo 10. Quiero mostrarte esto. Hebreos capítulo 10. Porque esto es muy importante. En este lado hablamos de nosotros de un solo sacrificio. Un solo sacrificio. En aquella dispensación, muchos sacrificios de sangre necesitaron para perdón. Pero en que nosotros estamos hoy, en la dispensación de hoy, un solo sacrificio de sangre y no más es que nos perdona. Es diferente. Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta 12 habla de eso. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, cada día amonestando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. Ellos hicieron sacrificios. Cuando uno pecó, uno tenía que traer su sacrificio y perdonó lo que él había hecho, no el futuro. Si pecó otra vez, tenía que traer otro. Pero hoy no tenemos que traer animales. Hoy no necesitamos más que un sacrificio. Según la palabra de Dios, un solo sacrificio pagó por todos nuestros pecados. Fue hecho una sola vez por los pecados pasados, presentes y futuros. Y fue hecho aquí, en la cruz del Calvario. ¿Y de qué hablo? El sacrificio de Cristo. Amén. Bueno, tengo varios más, pero esto es una cosa interesante. La expiación anual. La expiación anual. Y haciendo nuestra comparación, hoy no es cada año, hoy es expiación eternal o eterna. ¿De qué hablo? Bueno, en aquella dispensación, vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 6 hasta 8. Hebreos 9, 6 hasta 8 dice, y estas cosas son ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo, una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por las ignorancias del pueblo. Por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado, entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún en pie. Te explico. En aquel entonces, si yo vivía en aquel entonces y yo peco, yo traigo cada vez que peco un sacrificio por mis pecados. Pero Dios tenía un poco de gracia, podemos decir quizás, porque Dios permitió un solo sacrificio cada año por los pecados de todo el pueblo que hicieron ellos a pasado. Entonces, cada año hizo un sacrificio para toda la nación, que perdonó solamente toda la nación de Israel. El sacrificio personal fue hecho de cualquier sacerdote, fulano. Pero la expiación anual fue hecho por el sumo sacerdote y perdonó todo el año los pecados pasados.
Pero hoy tenemos una expiación mejor. No tenía que morir cada año Jesús. Él murió una vez por siempre. Y su sacrificio hecho una sola vez perdona de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Para los que reciben por fe. Y seguimos leímos eso. Hebreos 9:11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, él entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Un solo sacrificio, hecho por y para siempre, que puede salvar. Es de este lado, es de este convenio, de este pacto. Y doy gracias a Dios que somos salvos por esto, no por aquello. Si intentamos matar animales otra vez, ¿qué estamos diciendo? Yo pues niego esto. No, yo no quiero esto porque no es lo que salva. Esto tenía fin. Yo quiero esto porque es el único que puede salvarnos. Amén. Bueno, otra cosa que deseo decir es esto. La ley era de la carne. Según la ley, tú tenías que servir a Dios en la carne y hacer todo lo que dice la ley en su carne. Y a veces es difícil porque la carne quiere pecar. Es una gran batalla y es difícil. Vamos a 2 de Corintios y versículo 9 hasta 11 de capítulo 3. 2 de Corintios 3, 9 hasta 11. Y ahí leímos, porque lo que fue hecho glorioso ni aún fue glorioso en este respecto, por razón de la gloria que sobresale. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Ok, leí el versículo equivocado, lo que quería más adelante. Ok, versículos 6 hasta 8. 6 hasta 8. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero si el ministro de muerte, escrito y agravando en piedras, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. ¿Cuánto más no será para gloria el ministro del Espíritu? Ve el ministro de la carne, ve el ministro del Espíritu. De así habla. No estamos en la carne, estamos en el Espíritu cuando somos salvos. Tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y ahora debemos andar en el Espíritu. Entonces la ley de Moisés era hazlo en la carne. Pues la ley de la fe o nuestro convenio de hoy, la gracia es haz lo que haces del Espíritu. Porque cuando somos salvos, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo meta adentro de nosotros, mora adentro y nunca sale porque está sellado, según la palabra de Dios, sellado. Habla del ministro de la carne y del Espíritu. Ok, la última cosa que quiero decir es esto. Ministro. Es la palabra que busco. No, ministerio. Ok. Ministerio ¿de qué? Ministerio de la condenación. Condenación. En comparación del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Somos salvos nosotros por fe, no por obras.
Y cuando somos salvos por la fe, recibimos el galardón de Dios. Es vida eterna. Es un don de Dios, podemos decir. Y según la palabra de Dios, estamos en 2 Corintios. Yo leí 9 hasta 11. Lo que quería leer después, yo leí pues antes. Pero dice, versículo 11, y bueno, 9 hasta 11, habla del ministerio de condenación y el ministerio de ¿qué? De reconciliación. La ley condene. La ley dice tú eres culpable y por esto mereces ir al infierno. Pero cuando vengo a Cristo y acepto a Cristo como mi Salvador, ahora yo soy inocente de mis pecados porque Él me perdona. Yo tengo perdón. La ley no da perdón, la ley da condenación. La ley dice tú eres pecador, tú debes ir al infierno. Pero este convenio nuevo, la gracia es, aunque que soy pecador, Él me puede perdonar y yo en sus ojos puedo ser inocente porque Él está imputando su justicia. Entonces, hoy no predicamos la ley para ser salvo. Hoy predicamos la reconciliación. Y digamos, venga a Cristo para ser salvo y su sacrificio. Esto se encuentra en 2 Corintios 5, 17 hasta 21. Lo cual dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Cristo Jesús, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy justo en los ojos de Dios, porque yo le acepté y Él me perdonó. Pero si yo estoy bajo de la ley, ¿cómo puedo ser justo? Siempre bajo la ley tengo que confesar que soy culpable, que soy pecador. Y yo no hallo perdón. Si hallo perdón de pecados pasados, pero no de los presentes ni futuros. Pero en Cristo, Él me perdona de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Mucho mejor, más gloriosa es esta dispensación. Porque entonces quieren gente estar allí otra vez. Con esto dicho, tengo que preguntar, ¿en cuál de las dos eres tú? Si tú eres en este lado, tú eres perdido y no perdonado. Porque ya no puedes matar un animal por tus pecados. Por esto tú tienes que venir a este lado. ¿Eres salvo o piensas que todavía estamos bajo la ley? Algunos dicen, sí, yo pienso que todavía tenemos que guardar la ley y los 10 mandamientos para ir al cielo. Bueno, esa persona no ha leído la Biblia. ¿Estamos bajo la ley? ¿Qué dice Romanos 6:14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la gracia, de la ley. No estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Eres equivocado si tú piensas que todavía estamos bajo este pacto. Algo pasó, Él murió. Ahora, con su muerte, la muerte del testador, estamos aquí. Y doy gracias a Dios por esto. Y yo acepté a Cristo y yo sé que soy salvo. Yo deseo que tú también eres salvo y no bajo la condenación, pero que tienes perdón de los pecados. Gálatas nos explica bien. ¿Por qué predico eso? Porque muchos hay yo que todavía dicen, no, la ley, bajo la ley. No, la ley era para Israel. Esto es para nosotros. Y Cristo quiere que somos salvos. Gálatas 3:10 y adelante dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están.
Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias a Dios, no estamos bajo las obras. Ahora somos salvos por fe. Pero algunos no quieren. Ellos quieren estar aquí. No, tú no puedes escoger porque los dos son iguales. No, esto era, pero ya no más, esto es. Entonces, esto es el único que puede salvarte. Es la gracia, no la ley. Versículo 11, más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ni tienes el Espíritu Santo si estás bajo la ley. Lo tienes que recibir por la fe. Y es el Espíritu que te guía en servir a Dios. Gálatas 22, capítulo 3, versículo 22, que dice, mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Cristo Jesús fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo. Esto era el ayo para apuntarnos a Cristo. Yo acepto a Cristo, ya no estoy abajo del ayo. Yo estoy ahora con Cristo y esto es mi dispensación. Esto es mi convenio. Esto es mi testamento. Esto es mi pacto. Y yo ando en el Espíritu con Él, no en la ley. Así es que enseña la Biblia. Gálatas 2:16 nos enseña que no hay salvación en la ley hoy, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Mis amigos, el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Si tú crees en esto, tú eres salvo. No es por tus obras, es por creer. Y la Biblia habla más de esto en Romanos 3:25, que dice que por la fe en su sangre. Poner tu fe en esa sangre, no sangre de animales, la sangre de Dios mismo que murió por ti. Termino con Romanos 3. Otra vez. Romanos 3, 24 hasta 28. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, no por la ley, sino por redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo. Estamos en este tiempo, no en aquel, ¿verdad? Es otro convenio. Aquí estamos, es otra dispensación. Y dice, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Pregunta, ¿eres salvo? ¿Tú sabes que tú vas a ir al cielo al morir? ¿En qué confías? ¿En tus obras o en la obra de Cristo? ¿En la ley de Moisés o en la ley de la fe? Porque somos salvos por
el nuevo pacto, el nuevo convenio, no la ley. Espero que esto enseñó bien la diferencia entre la ley y la gracia. Y la diferencia es como la noche y el día. Y si tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, por favor envíame un correo electrónico o puedes comentar abajo porque queremos escucharlo y queremos gozar contigo. Amén. Bueno, si Dios permite, hago otro sermón en otra semana. Gracias por estar aquí conmigo. Dios te bendiga. Adiós.